El impresionismo es un movimiento pictórico francés que surge a finales del siglo XIX. Apareció como reacción contra el arte académico y es considerado el punto de partida del arte contemporáneo. Representa la liberación a nivel armónico y rítmico. Los pintores impresionistas retrataban objetos de acuerdo a la impresión que la luz produce a la vista y no a la supuesta realidad objetiva. El impresionismo muestra una preponderancia de los colores primarios, utilizados sin una mezcla. Los colores puros representan las formas de la pintura en una atmósfera luminosa que crean un efecto vibrante. Las evoluciones científicas y técnicas permitieron la creación de nuevos pigmentos y nuevos colores a su pintura. El uso de los colores puros o saturados pueden crear la ilusión de profundidad dentro de las pinturas. Los impresionistas eligieron la pintura al aire libre y los temas de la vida cotidiana, usando los colores puros. En este periodo hay un conflicto dentro de los pintores en Europa entre el naturalismo académico de origen italiano y las vanguardias de origen francés, o los impresionistas. Puede explicar los movimientos de vanguardia como una tendencia entre nuevas formas de expresión con una intención renovadora. El tipo de expresión dentro del arte impresionista trajo mucho debate y exploración entre una nueva forma de arte. El movimiento impresionista desarrolló una variedad de exposiciones colectivas de 1874 hasta 1886. Monet, pintor francés, fue considerado una figura clave del movimiento impresionista. Después de hacer el servicio militar, Monet regresó a París y conoció artistas como Renoir, Sisley y Bazille, y en el popular café Verbois. Tenían muchos debates y empezaron el movimiento del impresionismo. Monet seguía teniendo mucho éxito sobre su arte, pero tenía muchos conflictos en su vida personal. Tenía problemas económicos y vivía en mucha pobreza, donde esta situación lo llevó a cometer un suicidio fallido. Pintaba al aire libre paisajes y escenas de la sociedad burguesa, y tenía mucho éxito en las exposiciones oficiales. En 1874, con Monet y sus colegas organizaron sus propias exposiciones y se autodenominaron los independientes. Sin embargo, fueron considerados los impresionistas a causa del aspecto inacabado de sus obras, las cuales eran como una primera impresión. Algunas de las obras más famosas de Monet incluyen Impresión, Sol naciente, Dama con parasol, Sendero en el jardín del artista, y Mujeres en el jardín. Monet se interesó particularmente
con el estanque de Argentois como lugar idóneo para adaptar su técnica a la representación rápida del agua y la luz. Pizarro, pintor francés, fue un impresionista y se le considera como uno de los fundadores de ese movimiento. Realizó una amplia actividad plástica que abarcaba las más diversas técnicas, desde el óleo y la acuarela hasta la litografía y el agua fuerte. Sus obras conforman uno de los más brillantes conjuntos pictóricos en el ámbito del paisaje impresionista. En el año 1855, en París, entabló una amistad con Claude Monet, Paul Cézanne y Armand Guillaumin. Participaría en el movimiento impresionista. Su entusiasmo lo llevó a ser uno de los principales impulsores de aquella exposición. Pizarro era un hombre atraído por la tierra y esto lo llevó a ser un pintor rústico. Durante el periodo conocido como Pontoise, algunas de sus mejores obras inspiradas en Monet y Cézanne se dan a conocer. Estas eran La ciega en Montfaucon, Los tejados rojos y Primavera en Pontoise. Además de su talento, Pizarro era constantemente acosado por los problemas económicos, pero gracias a una exposición de sus obras, Pizarro pudo resolver este problema. En 1895, la enfermedad ocular que padecía empeoró, lo cual lo obligó a pintar paisajes de París desde la ventana. Varias de estas pinturas fueron Avenida de la Ópera, Jardín de las Tullerías y Efecto de nieve. Nacido en Azul, Argentina, en 1865, Mallarro llega a ser el introductor del impresionismo en la Argentina. A muy temprana edad inicia sus estudios en la Asociación Estímulo de Bellas Artes. Alrededor del año 1890 viaja a Tierra del Fuego y Punta Arenas en la estancia del Dr. José Ramos Mejía. Es aquí donde las experiencias realizadas al aire libre frente a la llanura de la Pampa lo preparan para el contacto con el impresionismo. Se trató de conseguirle una beca para estudiar en Francia, pero se malogra el intento, lo cual llevó a Mallarro a tomar una decisión. Consiguió un pasaje en buque de carga y partió hacia París, donde se perfecciona en la técnica litográfica. Europa empezó a recibir la influencia del impresionismo, la cual analiza la técnica pictórica, las cualidades de la iluminación, la ambientación y la búsqueda de la naturaleza. Posteriormente, Mallarro regresa a Buenos Aires en 1901, después de presenciar la exitosa exposición centenaria de París en 1900. Esto determina su alejamiento del academicismo y poco después pinta en plena naturaleza y el arado. El Salón Wickham le prepara dos exposiciones en 1902 y en 1908, donde se presentan pinturas como Mis amigos los árboles, Nocturno, entre otros. En 1911, cuando se preparaba para su tercera exposición, lo sorprende la muerte y fallece. Para Mallarro, la luz y el color no fueron datos objetivos de la naturaleza a imitar, sino formas de expresar sus ideas sobre el arte y la sociedad. Vender
fue el pintor argentino que ejerció una influencia sobre el fin del imperio de arte académico. Nacido de madre francés y de padre alemán, partió de Europa y estudió en la Universidad Real Instituto de Artes y Ciencias de Múnich. Fader se concentraba en la preocupación de la luz, la fusión en ella de las formas y la pesadez de los empastes y su concepción general del cuadro. Tenía mucho éxito cuando llegó a Argentina para mostrar su tipo de arte. También intenta la construcción en el río Mendoza de un embalse que le permita instalar una usina destinada a proveer energía eléctrica a la capital de la provincia. Por desgracia, un creciente del río destruyó el muelle y Fader perdió su fortuna. Fader abandonó los negocios y se recluyó en las sierras de Córdoba a causa de una enfermedad de los pulmones. Allí terminó sus días en el pueblito de Ixilín, trabajando con mucha intensidad. Algunas de sus obras más famosas incluyen Caballos bebiendo, La Mañanita, y su autorretrato. Nació en Dolores, provincia de Buenos Aires, el 6 de septiembre de 1877. A sus 19 años, viaja a Italia para estudiar en la Real Academia de Bellas Artes y en la Escuela de Artes Decorativas de Roma. 3 años después, viaja a París para completar su carrera profesional. Posteriormente, regresa a la Argentina en 1901, donde realiza la primera exposición impresionista en el diario La Prensa. Fue el introductor del impresionismo en la Argentina, precursor del expresionismo y cultor del simbolismo. A lo largo de su carrera, realizó 36 muestras individuales en el país y en el exterior, y participó de más de 100 muestras colectivas. Varias de estas pinturas son Comienzos de otoño, Contraluz, Mimbres junto al río, Tarde de otoño, entre otros. En 1914 fundó la Academia de las Bellas Artes de La Plata, la cual lleva su nombre. Allí impartió clases de pintura, dibujo y música hasta su muerte en La Plata el 6 de junio de 1956. El impresionismo en su momento fue un movimiento prominente dentro del mundo del arte que siempre será recordado. Hoy en día muchas pinturas están siendo exhibidas en varios museos de arte del mundo. En Argentina, en el Museo de las Bellas Artes, se encuentran en exposición varias pinturas del impresionismo.